Bueno, vamos a hablar ahora con dos figuras importantes de la Universidad Nacional de Tucumán. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto de verlo a usted. Doctor, Gracias. ¿cómo le va? Buen día, Germán. Van a hablar sobre el tema de un nuevo paradigma de la salud. Sí, ¿Cuál mire. es la idea, doctor? Mire, la idea es básicamente que la salud de las personas, que es lo que habitualmente nos preocupa a los ciudadanos de a pie, como dicen algunos, está estrechamente vinculada con la salud animal y con la salud ambiental. Habitualmente lo tomamos por separado. El médico se ocupa de los pacientes, el veterinario de lo suyo, el ingeniero zootecnista de lo suyo, los agrónomos de sus problemas en las plantas. Y por cierto, quien nos provee de toda la ciencia y la información, que es la Facultad de Ciencias Naturales, los biólogos, zoólogos, botánicos se ocupan del problema del medio ambiente. Pero hace una década o un poco más empezó en todo el mundo un movimiento destinado a ¿por qué no nos sentamos? Los ingenieros zootecnistas, los veterinarios, los médicos, los biólogos, a conversar qué es lo que nos está pasando, porque está muy relacionado. Y ese enfoque se denomina Una Salud. Está promovido por muchas organizaciones internacionales y por muchos círculos científicos de discutir qué nos está pasando, porque se cree que es la mejor manera de prevenir futuras pandemias, por ejemplo, entre otros problemas, ¿no? Ahora, esto, ¿es fácil juntarlos a todos? Buena pregunta. No, no es fácil. Y bueno, este es un esfuerzo que inició el doctor Martínez hace ya por lo menos 2 años, que me contactó a mí, contactamos con la ingeniera Montserrat de la Facultad de Agronomía, Veterinaria y Zootecnia, y empezamos a reunirnos. Además, tenemos contactos con gente a nivel nacional de la Red Salud y Ambiente, que también tiene que ver con otra red internacional que es la Red Digital de Una Salud. Porque es un movimiento, como dijo el doctor Martínez, internacional. No es fácil, pero bueno, es una tarea que se está haciendo metódicamente, constantemente, y se han hecho muchas actividades en el último tiempo, sobre todo en la Facultad de Medicina, donde siempre hemos participado las 3 facultades, con nuestros técnicos y técnicas que están trabajando en esto permanentemente. Usted habla de veterinaria, ciencias naturales y medicina. Y medicina, exactamente. Nosotros hemos tratado de hacer primero un núcleo de trabajo, porque por supuesto hay las otras facultades, psicología, odontología, etcétera, también se van a ir sumando, pero nosotros queríamos armar un grupo que trabajara constantemente y estuviera bien consolidado para ir incorporando al resto de las facultades y por supuesto de las organizaciones que se sumen. Ahora esto, ¿qué busca primero? ¿Encontrar la enfermedad? ¿Ver cómo el conjunto cómo lo resuelve? ¿Cuál sería la idea, doctor? Mire, sobre todo en la primera etapa sensibilizar, que tanto los ciudadanos como las personas que toman decisiones comprendan que nadie está exento de esto. Le voy a citar 2 o 3 ejemplos muy concretos que quizás los ciudadanos puedan verlo. 30, 40 años atrás, los pollos que consumíamos eran pollos criados de una manera que hoy ya no existe. Hoy se acumulan en un espacio como esto cientos o miles de pollos para obtener una mejor productividad, lo cual es necesario para un mundo hambriento, sin duda. Lo mismo pasó con la vaca. Con las vacas y con los cerdos. Era un hectárea y medio, ahora es esto. Ahora, exactamente, pero ¿eso a qué obliga? Hormonas para que se críen rápido y tener mejor eficiencia en la producción y una gran cantidad de antibióticos. Conclusión de esto, un incremento de las posibilidades de distintas enfermedades que nacen en aves, nacen en cerdos o en vacas y pasan a las personas. Por ejemplo, la gripe aviar, se cree que la próxima pandemia que va a tener el mundo probablemente sea origen de aves, ya sea aves de corral o aves silvestres, pero hay que tener en cuenta eso porque los procesos productivos de los ingenieros agrónomos, las observaciones que hacen los biólogos en las áreas rurales o los que hacemos nosotros los médicos en los consultorios, están relacionados. Un veterinario usa tantos antibióticos como un médico. Y cuando el uso es intensivo de esos antibióticos, se produce una selección y los gérmenes que los resisten se van multiplicando y producen nuevas enfermedades. Ese es el problema de fondo. No hay solución, creemos, si cada uno de nosotros trabaja por separado. En cambio, juntándonos, vemos problemas que de otra manera no podríamos abordar, ¿no? Es decir, como el animal genera una enfermedad a la persona que el médico. Así es. Es como que... Así es. Pero ¿cómo lo van encontrando cómo va calzando las 2 profesiones, las 3 profesiones? Y nosotros tenemos, en principio tenemos varias personas que son técnicos, por ejemplo, ecólogos, expertos en cuestiones epidemiológicas, en el sentido de que también la gente que trabaja en ecología
desde el punto de vista ambiental puede ver, por ejemplo, cómo está variando el clima y si ha habido desmontes, etcétera, para ver cómo se distribuye geográficamente la Aedes, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos técnicos que están trabajando desde las 3 facultades, que tienen reuniones periódicas y que producen documentos técnicos en relación a esta temática. Y de esa manera se ha hecho una exposición en Buenos Aires hace 2 años, Mateo, ¿no? Hace 2 años en Buenos Aires, también en Córdoba. En Córdoba trabaja una salud con el Observatorio Ambiental de Córdoba, en el cual participan todas las facultades de la Universidad Nacional de Córdoba. Y en nuestro caso también en el futuro vamos a sumar al Observatorio Ambiental. La idea es hacer con esto un trabajo técnico, pero también un trabajo de difusión, como dice el doctor Martínez, de visibilización y de concientización a la población desde la educación ambiental, por ejemplo, desde muy pequeñitos. Pero usted está planteando esto, porque están ustedes, después están los investigadores. Por ejemplo, lo que demoró, no sé cuál es su opinión, por ejemplo, las vacunas para el COVID y las vacunas para el dengue. ¿Cuál es su impresión, doctor? Mire, usted da un buen ejemplo. Mientras hablaba la profesora, creo que ella, en uso de la modestia que le caracteriza, la Facultad de Ciencias Naturales tiene científicos de mucho peso. Yo observaba a mis 60 y tantos años que 40 años atrás los mosquitos, que hoy los tenemos todos los días, estaban en el área rural. Uno iba al campo y veía mosquitos. Silvestre se hizo peridomiciliario en 20 o 30 años atrás. De domiciliario se ha hecho intradomiciliario. Y ahora, si usted me permite una expresión que el ciudadano va a entender bien, parece que los mosquitos son hasta esquimales. Pleno invierno encontramos mosquitos cuando antes solo los encontrábamos en verano. Esos son procesos que tienen que ver con desmonte, con uso intensivo de la tierra, con el frente de cosechas, etcétera, que lo explican mejor los biólogos y los agrónomos, que han provocado el cambio en esa situación y hoy eso constituye una amenaza a la salud de las personas. El dengue es una expresión de eso. Usted se hace memoria, cuando éramos niños no sabíamos qué era el dengue, no nos interesaba porque no tenía una presencia como enfermedad importante en nuestra provincia. Zika o chikungunya, otras enfermedades menos comunes, menos frecuentes que el dengue, pero tan importantes como él, las hemos aprendido en los últimos 5 o 10 años. ¿Y por qué? Y porque hay un incremento de la población de mosquitos, que son los que transmiten esas enfermedades. ¿Y por qué hay un incremento de población de mosquitos? Tenemos que recurrir a nuestros amigos los biólogos, los agrónomos, los zootecnistas para que expliquen esos procesos. Entonces, no son cosas que quizás puedan interesarle al ciudadano que hoy está preocupado por la inflación, por el costo de la vida, etcétera, etcétera, pero que tiene impacto en corto, medio y largo plazo en la calidad de vida de las personas y en la salud de las personas y el ambiente. Son procesos lentos y muy complejos, pero que bueno, en algún momento hay que abordarlos y sentarnos a discutirlos, como dice la profesora, ponernos de acuerdo entre nosotros y de paso compartir con la sociedad para que encuentre explicaciones a cosas que hoy ve que antes no se imaginaba. La idea es brillante, pero porque usted dice, bueno, de esto se genera que la salud se ponga en marcha. Así es. Si controlo acá, no voy a tener problema acá. Así es. Pero usted sabe que también hay otros intereses que quieren que esto ocurra, como son los laboratorios, por ejemplo. Así es. Los laboratorios medicinales. Usted se da cuenta que uno diría, che, pero esto se podría resolver, pero es como siempre aparece algo nuevo. ¿Cómo lo explican ustedes eso? Bueno, va a haber factores, por eso la profesora decía que una próxima etapa, después de los amigos de odontología, de psicología, por ejemplo, para invitarlos, también tiene que incorporarse economistas y gente de derecho, porque como usted señala, hay factores. A los laboratorios que venden productos farmacéuticos les interesa que haya enfermos. Claro. Personas enfermas, enfermedades en las plantas, enfermedades en los animales, pero que haya enfermos porque ahí está el negocio de ellos. No les interesa que haya más salud, sino por el contrario. Bueno, esas son las tensiones que hay que abordar, pero para que quienes toman decisiones, gobernantes o autoridades académicas, puedan tomar decisiones que hagan el bien común, tienen que tener primero una base científica, que es la preocupación nuestra, producir información en cantidad y calidad suficiente que justifique decisiones que apunten al bienestar de la gente, no a sostener negocios que sin duda, como usted lo señala, existen, ¿no? Y muchas veces, si me permiten, esos negocios se sostienen por la falta de educación y por la falta de información de la población.
porque en realidad hay una costumbre muy arraigada en la ciudadanía, que es, por ejemplo, la automedicación, especialmente con el tema de los antibióticos. Bueno, yo me siento un poco mal y me tomo una amoxicilina, eso es re común sin necesidad de ir al médico, y eso es muy peligroso en términos poblacionales porque realmente genera la resistencia a los antibióticos, que es uno, bueno, Mateo me puede corregir, pero es uno de los problemas más graves que enfrentamos como, yo diría que como humanidad, ¿no? En el sentido de que es muy complicado no poder curar una enfermedad con antibióticos. Bueno, todo esto también tiene su base en una educación, en ciudadanos y ciudadanas educados, y educados en un concepto global como puede ser una salud, es decir, educados en el sentido que la educación ambiental, por ejemplo, el cuidado del ambiente, no solo tiene que ver con algo afectivo, porque yo quiero ver linda la selva, etcétera, sino también tiene que ver con nuestra preservación como población y como comunidad. Ahora, usted como decano de medicina, usted de ciencias naturales, la pregunta es, ¿qué tiempo se han tomado para hacer este proyecto? Porque es ambicioso, es grande, hay muchos intereses también en juego, porque ustedes pueden tener la mejor buena voluntad como docente, como gente que está en la ciencia, pero también hay otros intereses que no les gusta esto. Sí, bueno, buena pregunta. La profesora señala algo interesante. Uno de los 10 problemas mundiales de salud es la resistencia a los antibióticos. Pero yo llevo al veterinario mi mascota y como lo veo mal, que no está comiendo, que ya no ladra o ya no maulla, y quiero que me le den algo urgente para que se ponga bien y juegue con mis hijos. Desde ese pequeño fenómeno que la ciudadanía lo ve todos los días, o llevar a un hijo al médico, ese pequeño fenómeno tiene que ver con que tomemos conciencia de que esto lo tenemos que resolver entre todos. Pero insisto en algo, lo que usted señala es la complejidad y lo difícil que es transformar estas ideas en acciones. Y es cierto, pero por algún lado hay que empezar. Y la manera de empezar es sentarnos a discutir, buscando puntos en común, suscribiendo documentos, haciendo investigaciones. Ya se han creado, por ejemplo, en mi facultad módulos optativos, hay un posgrado, hay un comité permanente que estudia, hace observación de los fenómenos epidemiológicos emergentes. Todo eso 10 o 20 años atrás no teníamos. Ella estaba preocupada en formar sus alumnos, yo en formar a mis alumnos que se gradúen, que tengan su título y que vayan a trabajar. Pero la vida es mucho más que eso, la universidad es mucho más que eso, que solamente formar profesionales, ¿no? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Les agradezco muchísimo. Vamos a seguir hablando de esto. Con mucho ¿Cómo gusto. no? Les agradezco muchísimo. Encantada. Gracias. Hasta Señora luego. Carla. Bien,